Buenos días. El día de hoy les hablaré sobre el libro El psicoanalista, realizado por John Cassavetes. Primero empezaremos hablando de quién es el psicoanalista. Él es llamado Frederick Starks o Ricky Starks. Él es un hombre de 53 años que justamente el día de los hechos estaba cumpliendo años. Era un hombre con poco pelo en la cabeza, con gafas y delgado. También era un hombre muy solitario. Hace 3 años se le había fallecido su esposa, así que quedó solo. No tenía vicios, pero a veces de vez en cuando tomaba una copa de vino. Era psicoanalista, como el nombre lo dice, y era bien rutinario. En las mañanas siempre salía por un vaso de café y un pancito. Bueno, él daba consultorías, daba terapia en su propio edificio, en su propio hogar. Él vivía en un edificio y el consultorio se dividía en 3 partes, dividiéndolos por puertas. Una puerta daba a la sala de espera, la otra al pasillo del edificio y la otra a la cocina, el salón o el dormitorio. Y en el salón daba las terapias. En ese momento de los hechos estaba con el paciente llamado Zimmerman. Eran como las 5 de la tarde. Y él era un paciente que ya estaba terminando sus terapias, o sea, su proceso de terapia ya lo estaba terminando, ya estaba mejorando bastante. Pero aún tenía un poco de problemas. Padecía de depresión. Y ya dando como a las 6 de la tarde, cabe resaltar de que Zimmerman era el último paciente del día del psicoanalista. Pero en eso empezaron a escuchar pasos y el psicoanalista se extrañó, y también Zimmerman, porque Zimmerman al parecer le gustaba hacer como que el último de las terapias del psicoanalista. Entonces, cuando el psicoanalista fue a ver quién era, qué sucedía, se encontró con un sobre muy extraño. Este sobre iniciaba con que la persona felicitaba al doctor, al psicoanalista, por su cumpleaños. Pero también le decía bienvenido al primer día de su muerte. Cuando el psicoanalista leyó eso, se impactó, se impresionó y se asustó. Entonces se dirigió a su escritorio, el cual se lo había regalado a su esposa antes de fallecer, y la empezó a leer completamente. La carta era una carta amenazadora, prácticamente. Hablaba de que lo iba a destruir, de que le hizo mucho daño. Y entre las amenazas, entre lo que le decía, le comentaba que tenía 15 días para descubrir quién era la persona que lo estaba escribiendo, o se tenía que suicidar o iba a matar a sus familiares, que en sí tenía 52 familiares. Y le decía como que tenía datos de cada uno de sus familiares. Y al final no estaba firmada por un nombre así exactamente, sino que solo estaba firmada por Rupreskinsky, el señor R. En ese momento, al finalizar de leer la carta, el psicoanalista tomó su agenda y empezó a llamar a cada uno de sus familiares. Y ahora veremos de los capítulos 1 al 12, para que sea más dinámico. Bueno, recordamos de que el psicoanalista era un hombre solitario, así que no se relacionaba con su familia, y cuando empezó a llamar a cada uno de sus familiares, las llamadas eran como un poco extrañas y un poco incómodas. Y tampoco recibía como que muchas respuestas de si habían recibido alguna amenaza, si había pasado algo extraño, nada. Pero al llegar al final de los contactos, faltaban sus sobrinos, que eran de parte de su hermana, que había fallecido. Esos dos sobrinos eran ya adultos, entonces cada uno tiene su familia, tiene sus hijos. Cuando llamó a uno de ellos, pasó algo impactante. Él tenía 2 hijos, un joven de 17 años y una joven que estaba cumpliendo ese mismo día 15 años. Y entre eso de la plática y así, llena de un poco de enfados, un poco de reclamos hacia el señor, al psicoanalista, descubrió de que la policía estaba en casa de ellos, porque a la hija le había llegado una carta de cumpleaños, pero dentro de ella habían cosas obscenas y amenazas. Aunque la policía no daba como que indicios de que iba a pasar
como que iban a arrestar algo, iban a seguir el caso. No, lo iban a dejar así, como si nada pasaba. Terminando la llamada, el psicoanalista se puso a pensar, bien pensativo, y determinó de que la persona que había escrito la carta era una persona agresiva, una persona segura de sí misma y con algún grado de odio y de obsesión por él. Así que el psicoanalista se fue a dormir, obviamente preocupado, así que se tomó unas pastillas para dormir, para descansar mejor. Y al día siguiente, que también ese día daba consultorías, daba terapias, en cada paciente como que los analizaba y decía como que él puede ser quien escribió la carta, él no. Estaba buscando entre sus pacientes quién era. El día transcurrió normal, pero al llegar el momento de la terapia de Zimmerman, no estaba Zimmerman sentado en el sillón, sino que estaba una señorita de ojos claros, con gafas, un gran abrigo, aunque hacía mucho calor, su pelo rubio, uñas pintadas de rojo. Y ella estaba como mirando todo el consultorio y al psicoanalista le extrañó bastante. Y ella, que se decía llamar Virgil, le comentó al psicoanalista de que estaba ahí para ser su guía. Guía. La palabra guía. Entonces, cuando el psicoanalista le preguntó por Zimmerman, ella le comentó de que él se había suicidado y que podía buscar a una señora llamada, bueno, después vamos a ver el nombre, bueno, Lu Annie, quien tiene como que más respuestas y ella como que presenció lo sucedido. Pero en conclusión fue que Zimmerman se había suicidado según Virgil. Eso dijo Virgil. Entonces, bueno, el psicoanalista quedó más impactado que antes y él no creía que el Zimmerman había hecho eso porque estaba mejorando bastante. Y el suicidio era de que Zimmerman se había tirado, abalanzado hacia las vías del tren en el metro. Así que el psicoanalista fue a averiguar y un policía lo mandó a que consultara con la policía Riggins, que era una mujer de pelo corto y de mediana edad. Riggins estaba hablando en ese momento con Luani, que era quien presenció el acontecimiento. Y ella le comentaba de que nadie había empujado, bueno, contexto, ella tiene esquizofrenia. Pero ella estaba comentando de que Zimmerman, nadie había empujado a Zimmerman, sino que él solo se tiró. El psicoanalista estaba cada vez más extrañado y fue a buscar a Zimmerman, pero no lo encontró. Se hacía bastantes preguntas, pero bueno, regresó a su casa. Y en la comisaría no dijo nada de la carta, no dijo nada de las amenazas, no dijo nada, solo de que no creía que Zimmerman se había suicidado. Luego llegó a su casa. Dentro del pánico, él cerró con todos sus llavines, pero al entrar se dio cuenta de que algo no estaba bien, de que habían entrado a su casa, porque las lámparas estaban como zafadas, desenchufadas, y habían cosas raras. Y vio que en su escritorio había un calendario con uno de los días tachados y modificados. Al mismo tiempo recibió una llamada. Era Virgil. Ella lo estaba llamando para averiguar qué había descubierto, pero él lanzaba ideas, solo que no era lo que Virgil esperaba que él dijera. Esa misma noche, el psicoanalista soñó con su esposa, pero en el sueño había sangre, aunque la esposa estaba tranquila. Y al día siguiente empezó a preocuparse más porque ya solo faltaban 14 días de los 15 días que le había dado el señor R, que era quien era el autor de la carta. En su mente él pensaba en un paciente cuyo padre lo había abandonado o al revés. En eso recibió una llamada extraña. Era de la Asociación de Psicoanalistas y le informaban de que tenía una acusación por violación. En ese momento toma un taxi y se dirige a ver al abogado de la presunta muchacha a quien presuntamente violó. Y el abogado se llamaba Merlin. Recordemos muy bien el nombre, Merlin. Le vamos a decir abogado. El abogado lo amenaza con que le va a quitar los bienes, le da pocos datos de su cliente,
pero no le dice exactamente quién es. Y bueno, el psicoanalista se devuelve para su casa. Al llegar a su casa, recibe varios correos. Y en uno de ellos era de la policía. La policía Riggins, quien le informaba de que Zimmerman al parecer se había suicidado y había dejado una carta debajo de su almohada. Cosa que después vamos a ver que no es cierto, pero bueno, dejó una carta de suicidio, aunque la carta tengamos presente de que fue escrita no a mano, sino que por computadora. Otro de los correos era del abogado de Virgil, porque sí, Virgil era la cliente del abogado, Berlín. No le dijo exactamente que se llamaba Virgil, su cliente, sino que la describió. Entonces cuando escribió ojos verdes, gafas, y pues el psicoanalista concluyó de que era Virgil. Seguidamente, el psicoanalista escribe en la revista Times para postular, para subir su acertijo, ya que eso era parte de las instrucciones de la carta del señor R, que subiera acertijos y así, con lo que iba averiguando. Lo sube y se dirige también nota de que su tarjeta fue cancelada y obviamente quien estaba haciendo eso era el señor R o sus secuaces. El psicoanalista estaba muy asustado, pero se decide no quedarse en casa asustado para que no vieran que estaba asustado y fue a un bar. En el bar mira que está Virgil, entonces con 2 copas de vino. El psicoanalista le intentó sacar información de por qué estaba jugando al juego del señor R y eso le decía que era su guía, de que ella como era neutra y cosa que pues veremos si es cierto o no es cierto. Ella le entrega un portafolios y le dice que a eso le mandó el señor R en ese momento a entregarle portafolios y dentro de él estaban varias fotos de 3 personas distintas. El psicoanalista se extraña y le pregunta quiénes son esas personas y ella le dice que son parientes lejanos suyos vulnerables. El psicoanalista no sabía sus nombres, pero sabe que tenía que memorizar sus caras para protegerlos. El psicoanalista se regresó a su casa más ansioso que antes, preocupado, nervioso, ni miró al cruzar la calle y cuando llegó a su casa notó que la carta ya no estaba, entonces no tenía ya las pistas de la carta, sino que solo tenía la realidad. También estaba cansado y sentía que su casa ya no era segura como antes. Ahora veremos los capítulos del 13 al 24. Bueno, el psicoanalista ya sentía la necesidad de hablar con alguien. Entonces, sus dos contactos con quien que él sentía que podía hablar, era la policía Riggins, que vimos anteriormente, y el doctor Lewis, quien fue como su maestro, su tutor, su supervisor, cuando él se estaba formando, cuando el psicoanalista se estaba formando su carrera. Primero se dirigió a la comisaría para hablar con la detective Riggins. Ahí con la detective Riggins, el psicoanalista empezó a contar todo, desde la carta amenazadora, de que se metían en su casa a robar o modificar cosas, también de su presentimiento de que la carta de suicidio de Zimmerman era falsa, y empezó a sugerir de que quien estaba como relacionado en este problema del señor R era Zimmerman, más bien. A lo cual la detective Riggins lo tomó como loco y lo mandó a hablar con alguien más, pasándole el número de extorsiones y fraudes. Al recibir esa respuesta, el psicoanalista se dirigió primero llamó al Dr. Lewis y le comentó que tenía que hablar con él de un asunto importante y le tomó por sorpresa de que el Dr. Lewis sí se acordaba de él, aunque había pasado muchos años. Bueno, el psicoanalista tomó un taxi, tomó un tren porque la casa del Dr. Lewis estaba como cruzando un río. Entonces se dirigió en tren y llegando la casa era de 2 pisos, un auto Volvo azul, habían flores, había un estanque con peces y había una hamaca.
pero la casa era sencilla, aunque estaba rodeada de otras casas más lujosas, y fincas y caballos y todo bonito. Entonces, cuando vio a Lewis, lo vio obviamente muy cambiado. Ella estaba jorobado, usaba gafas que le colgaban por la nariz, tenía pelos por su nariz y no tenía pelo en la cabeza. Cuando empezaron a hablar, el psicoanalista le contó todo, cada detalle. Y empezó diciéndole que creía que tenía una semana de vida. A lo que el doctor Lewis, extrañado, le preguntó si que tenía alguna enfermedad. Y el psicoanalista dijo como que no. Y empezó a hablar. Habló sin parar por 1 hora. Y el doctor Lewis solo le escuchaba. En eso, el doctor Lewis le pregunta por qué acudió a él. A lo que el psicoanalista le responde de que era para que le ayudara a como recordar cosas de la madre del paciente. Bueno, de la madre de la madre del individuo quien escribió la carta, que era el señor R. Porque en eso estaba pensando. Porque recordemos de que el doctor Lewis estuvo en la formación del psicoanalista, así que en los primeros como trabajos, o sea, contexto, al inicio el psicoanalista estaba atendiendo en una clínica donde era supervisado por el señor Lewis, el doctor Lewis. Entonces, fue hasta después de que ya se graduó que de que el psicoanalista abrió su clínica, su propia clínica, y ya no entendía a las personas con bajos recursos, sino que se decidió enfocar en las personas con problemas sencillos, ricas y así, evitando los problemas que lo agobiaban antes, porque antes no le gustaba su trabajo por eso mismo, porque eran demasiados problemas y él no podía con eso. Y el doctor Lewis le aconsejó de que tenían que estar adelante del señor R, que no fuera predecible. En el momento de la cena, y mientras que comían pollo, el psicoanalista le preguntaba al doctor Lewis si el señor R lo había contactado, a lo que el doctor Lewis, como obviaba esas preguntas, las evitaba. Pero sí le dijo que sí podía confiar en él y que al final del juego iba a saber de quién estaba de parte, si de él, del psicoanalista, o si estaba de parte del señor R. Siguieron conversando y concluyeron de que habían 7 madres solteras que posiblemente sus hijos, alguno de sus hijos, era el señor R, el de la carta. Y el doctor Lewis le hizo notar de que a quien buscaba era una mamá soltera que trató por 15 días y luego se suicidó. Luego de eso se fueron a dormir y el psicoanalista escuchó por la noche de que el doctor Lewis estaba enojado hablando por teléfono, pero no podía escuchar qué estaba diciendo. Solo que también destaquemos de que el doctor Lewis, mientras que estaban platicando, le hizo una pregunta muy seria. De si daría su vida por otra persona, a lo que el psicoanalista no supo responder, entonces hubo un silencio incómodo. De ahí, al día siguiente, se despertó el psicoanalista por medio de la ventana, porque había mucho sol. Cuando bajó a comer, vio que en la mesa, que no había nadie, y en la mesa había un café, una taza de café y una nota en la cual decía el nombre del psicoanalista, y el doctor Lewis le decía de que se tuvo que ir, de que tomar el taxi que estaba afuera. Le dejó algunas recomendaciones y le dijo que no se volviera a contactar con él, a lo cual el psicoanalista quedó un poco extrañado. Y en el taxi por la carretera, el psicoanalista se percata de que al fondo hay un auto azul, un Volvo azul, que recordemos que el Volvo era el auto del doctor Lewis, y un policía enfrente lo estaba parando, de que no podía seguir. Sí, bueno, después veremos un poco más de detalles, pero de que no podía seguir. Así que se retrocedieron. El psicoanalista ya estaba en el tren. Al lado suyo no había nadie, pero en eso se percata de que se siente una persona. Y esa persona era el abogado, Merlin. El psicoanalista queda extrañado. Y le comenta de que él forma parte de los jugadores, que él también está jugando. Es decir, Merlin también juega el juego del señor R. Le dice que sabe de su visita con el doctor Lewis. Y ahí queda todo. De repente, Merlin le da un teléfono al psicoanalista para que él llame a la policía y pregunte sobre el accidente,
a lo cual al llamar la policía le dice que no hubo ningún accidente, pero el psicoanalista recuerda de que quien le dio ese teléfono fue Merlín. También le deja un folder, bueno, un bolso, y cuando el psicoanalista con susto lo abre, descubre que solo es un melón, parte del juego. El psicoanalista sube su anuncio al Times y cuando se baja, mira que un hombre sostiene un periódico. Y en el periódico sale la noticia de que la detective Riggins, la policía Riggins, estaba en coma debido a un accidente supuestamente por el esposo, ocasionado supuestamente por el esposo. Y que también él la estimaba supuestamente, presuntamente. Y el psicoanalista queda extrañado. Entonces, llega a la conclusión de que cuando él habla, cuando él se relaciona con otra gente, por relacionarse con otra gente, lleva un herido, un desaparecido y un muerto. El psicoanalista sale de su edificio y se dirige a tomar un taxi. En el taxi ve saliendo a Virgil. Qué raro, ¿verdad? Y ella le deja un periódico. En el periódico estaban las pistas del señor R. Y eran en un tono burlesco y ridiculizándolo. El psicoanalista guarda la hoja y se dirige al hospital para recolectar pruebas con información. En el hospital, él llega a los ficheros y pide los ficheros de hace 20 años, a lo cual el muchacho que atendía ahí le dice que sí se lo va a dar, pero no le está dando completamente todo. Así que lo chantajea le pregunta y lo termina chantajeando con dinero. Cuando él le ofrece más dinero de lo que le ofrecieron el señor R y sus secuaces, el muchacho le da toda la información, le da todos los documentos. Así que el psicoanalista sale, se sienta y miren que en los documentos sale una paciente. Resalta una paciente llamada Claire Tyson. Al parecer, Claire Tyson tenía 3 hijos. A ella la atendió por 15 días y luego para la última sesión no asistió a la sesión y se suicidó. Pero el psicoanalista no siguió como sus rastros, no le dio importancia y hasta ese momento supo que se había suicidado, dejando a 3 niños huérfanos. Uno de 3, otro de 5 y otro de 8. El psicoanalista llega a su edificio y mira que hay bomberos, hay policías y hay ambulancias. Y le indican de que no puede pasar porque se había como roto las tuberías, un problema había pasado con las tuberías que habían explotado y todo estaba lleno de agua marrón por la suciedad. Y cuando logró entrar, vio que sus diplomas, sus fotos que estaba pegando en la pared estaban en el suelo, sus documentos se habían arruinado prácticamente, todo estaba hecho un desastre. Por consiguiente, se decide ir a su casa de verano, porque tenía una casa de verano, en Cape Cod, así se llamaba como el pueblo, el lugar. Llega y no llegó exactamente a la casa en sí, sino que primero tuvo que pasar caminando un buen tramo donde vio buitres comiéndose una presa. Y al final llegó a su casa, triste, agobiado. En esa casa sí había una cama matrimonial, en comparación con la cama que tenía anteriormente en su edificio, siendo una cama unilateral, con sábanas ásperas y todo dando señal de que era una casa triste. Pero en esa casa de verano aún estaban las cosas de su esposa, fallecida, quien murió por cáncer. Entonces se acostó y tomó la fotografía y se acostó con ella. La fotografía de su esposa. Al día siguiente se dirige al banco donde saca todo su dinero en efectivo y luego se va a hacer unas compras. Compró botes de gasolina, mochila negra, gafas de sol, medicamentos, chancletas, 11 sobres y una bengala, entre otras cosas. Y también tinte de cabello negro. Llenó los sobres de dinero y puso... Sí, llevó los sobres de dinero y puso a qué organización dejaba como nativo su dinero. También publicó en el
en la revista Times su mensaje de que, bueno, dirigido para el señor R, de que él ganaba, o sea, el señor R ganaba. Y también hizo una carta de despedida. Se llevó todas sus cosas y antes de irse le echó fuego a cada parte de la casa, bueno, le echó gasolina a cada parte de la casa y luego tiró la bengala, quemando toda la casa. No vamos a poner imágenes de eso. Luego se dirigió a la playa, a una playa lejana y que siempre pasaba aislada, siempre pasaba sola. Bueno, se desnudó, dobló la ropa y la puso ahí. También se llevó la fotografía de su esposa y se lanzó al mar, sin antes decir de que la noche estaba bonita para morir. Pero, 2 semanas después, el psicoanalista estaba en un motel, alejado del lugar donde sucedieron los últimos hechos. El tinte ya se estaba cayendo de su pelo y por ahí cerca había una biblioteca donde buscó información sobre cómo podía como suplantar su identidad, como encontrar como identidades falsas. El psicoanalista se mueve de su sitio, se deja la ropa sucia, se deja crecer la barba para fingir ser un vagabundo. Enfrente de él encuentra a otro vagabundo, en lo cual le quita la billetera, pero le da dinero a cambio y se la lleva. A cambio también le dio una botella de vino. Teniendo su billetera, ya tenía como que todos los datos. Tenía la cédula, tenía permiso para conducir, tenía del seguro social, tenía todo. A nombre de Richard. Ya su vida estaba cambiando, ya era una nueva persona en sí. Ya tenía trabajo, bueno, estaba cambiando de trabajos, pero tenía trabajo. Se había como liberado de toda la tensión, de todo el estrés que vivía anteriormente. Ya socializaba más, aprendió defensa personal y a disparar armas, también consiguió un arma sencilla. Se puso a leer libros de venganza, de asesinatos, de muerte. Y también abrió una cuenta en el banco a nombre de Frederick Lazarus. Por todo esto pasaron 9 meses y de ahí nos adentramos a los capítulos 25 al 36, que es donde termina el libro. Luego de esos 9 meses, el psicoanalista está entre si sigue con su venganza o si no sigue con su venganza. Y al final decide seguir con la venganza, que está aprendiendo por el señor R y sus secuaces. Así que se dirige a Florida. Primero visita la casa donde vivía la paciente con sus hijos y recibe una señora, la cual a cambio de un poco de dinero le da toda la información. Fallos técnicos. Ahora sí, como les comentaba, la información que dio la señora de la casa, que estaba en la casa, fue de que antes vivía una pareja de viejitos. La señora falleció y el señor terminó en el hospital de veteranos. Así que los niños pasaron a ser adoptados por una pareja. Bueno, luego de ahí mismo en Florida, el psicoanalista se dirigió a la escuela donde estudiaba Claire. Y ahí le dijeron de que sus notas eran buenas, o sea, era buen estudiante, pero que tenía problemas familiares. El papá abusaba de ella. Eran de escasos recursos y en ese momento tenía un novio, el cual es el papá de los niños. Pero cuando el psicoanalista llamó al contacto que tenían, pues contestó la ama de aquel muchacho, que ahora es un señor, y le dijo que él estaba en la cárcel y que ella no veía a sus nietos y que él tampoco tenía contacto con sus hijos. Cabe aclarar de que toda esta información el psicoanalista lo estaba recolectando mediante una mentira. Él se hizo pasar de que por motivos médicos, con una carta médica falsa, ocupaba saber más información acerca de la familia, de Claire y sus hijos. Luego, si recordamos, dije antesito, de que el señor, el viejito, terminó en el hospital de veteranos. Así que el psicoanalista se disfrazó de sacerdote y se dirigió ahí, al lugar. Cuando lo interrogó, el señor sí admitió de que violaba a su hija, violaba a Claire. Y le comentó de un problema que tenía con sus bienes. Entonces, el psicoanalista le comentó de que, en efecto,
era el señor R, o sea, el nieto de él, que estaba buscando venganza con todos. Luego, mediante más pistas, el psicoanalista logra llegar a una finca, que ahí tienen encerrados a perros. Era una perrera y finca. El señor que estaba atendiendo ahí era el encargado de ahí, pero no era el dueño. Y el psicoanalista llegó como si fuera un detective, fingiendo ser detective. Así que le empezó a preguntar cosas, pero el señor no contestaba con la verdad. Le dijo unas mentiras. Y entonces el psicoanalista sabía que él estaba mintiendo, pero se fue. Y más de que el señor le estaba amenazando con soltar a su perro, que era un Rottweiler. Así que luego se dirigió al cementerio, donde estaban enterrados los papás adoptivos de los 3 niños. Solo que el psicoanalista se percata de que las fechas no concuerdan con la muerte, con las muertes. Y la historia de ellos dos fue que supuestamente el señor mató a su esposa y de ahí se suicidó. Y los perros se comieron los cuerpos por varios días y después de días los encontraron. Esa fue la historia que dieron. Al regresar donde estaba hospedando, el psicoanalista tenía 2 llamadas. Una era Virgil y la otra era del encargado de la perrera. Ambos ofreciendo información, pero el psicoanalista no se confiaba de ellos. Luego, el psicoanalista escribió en la revista Times para el señor R de que comenzaba otra vez el juego, una nueva voz. Y también puso en otro periódico de selección su número de contacto para que le llegaran correos de voz. Y dentro de tantas llamadas que recibió, bueno, de mensajes de voz que recibió, estaba una de Virgil y una del señor R. El señor R con voz modificada, pero se notaba su odio. Posteriormente, el psicoanalista empezó a dejar huellas falsas, todo en forma de su plan. Y de ahí, una noche, vuelve a lo que es la finca. Y bueno, le abrió la jaula a cada uno de los perros dejándolos salir. Y él andaba la pistola que anteriormente compró. La andaba. Y amenazó al señor encargado, lo amenazó, pidiéndole cambio información. Y fue entonces de que el señor encargado soltó la sopa, diciendo todo lo que sabía y de que todo era una fachada y que para la fachada lo contrataron. Entonces el psicoanalista le dejó algo para que le dijera a los que lo contrataron, a quienes lo contrataron. Y adicional lo dejó amarrado. Luego en el hotel le dijeron de que estaban preguntando por él, lo que son Virgil y Merlin, pero después de recibir una llamada sospechosa, se fueron del lugar. Luego, el psicoanalista se dirigió a donde estaba el Dr. Lewis y apuntándole con la pistola, logró que el Dr. Lewis le dijera toda la verdad. Y la verdad era de que nunca existieron esos padres adoptivos jóvenes, no, sino que él, junto con su esposa, ya no estaban en edad para adoptar, pero querían adoptar a los 3 niños, así que lo hicieron todo turbio, todo por abajo, y así los lograron adoptar, criándolos como si fueran de ellos, pero ellos sabían de que eran adoptados. Y ahí cuando el psicoanalista se da cuenta de que el Dr. Lewis es igual de malvado que el señor R, el hijo mayor. Posteriormente, el Dr. Lewis le dice que él tiene una carta para dar. Entonces, en ese vaivén de que le daba la carta, logró el Dr. Lewis agarrar una pistola y ya están apuntando entre los dos. Pero el Dr. Lewis le dice al psicoanalista de cómo cree que reaccione el señor R si se da cuenta de que él lo mató. Entonces prosiguió a suicidarse, dándose un disparo en la sien. Y aquí tenemos a la pareja que adoptó a los 3 niños, que son el Dr. Lewis y su esposa. Y aquí vemos el disparo que se dio él mismo en la sien para que el señor R creyera que el psicoanalista le disparó, lo mató.
Así que el psicoanalista empezó a huir y bueno, empezó a huir, logró escapar, pero no se iba a quedar intimidado, sino que se dirigió a la agencia de teatro donde trabajaba Virgil, que su nombre real no era Virgil, y ahí vio un catálogo donde ahí decía el nombre real de Virgil, aunque no lo dicen. Y agendó una cita con ella y otras dos actrices para que no sospecharan de que solo estaba buscando a Virgil. Y la citó en un restaurante. De ahí se dirigió a la agencia de abogados donde trabajaba Merlin, el abogado, y le disparó con una pistola de agua tinta, mayéndole la camisa, mientras que estaba en el ascensor. También, antes del ascensor, él estuvo en una de las citas de juzgado, en un caso. Y ahí notó de que Merlin tenía una familia, porque tenía la sortija de casamiento. Entonces, bueno, de ahí él y sus colegas entraron al ascensor y ahí fue cuando el psicoanalista le disparó con tinta. Y aquí vemos cuando Virgil lo estaba esperando pensando que era alguien que quería contratar o sea, que quería contratarla. Porque recordemos que ella era actriz, trabajaba de actriz. Entonces, bueno, cuando ve al psicoanalista queda en shock y como que intenta agarrar el teléfono para llamar a Merlin y al señor R, pero el psicoanalista la para. Y es ahí donde empieza la verdadera persecución. El psicoanalista siguió dejando huellas y se dirigió hacia su casa, su casa de verano. Y ahí esperando al señor R. El señor R al final aparece, pero igual, escondiéndose. Los dos estaban escondiendo para ver quién ganaba en la pelea. Entonces al final terminó el psicoanalista apuntándole en la espalda al señor R. Entonces ahí hubo un diálogo y se concluyó de que, en efecto, el psicoanalista reconoció la voz del señor R, porque el señor R era Zimmerman, aunque no era Zimmerman, sino que había tomado la identidad de Zimmerman y la había hecho pasar por él. Entonces, en efecto, sí lo conocía. Pero no se llamaba Zimmerman, su nombre real, no. Quien logró disparar fue el psicoanalista, dejando tirado al señor R. Pero no fue mala persona y llamó a una ambulancia para que lo llegaran a rescatar, mientras que él huía. Luego el psicoanalista se fue para Haití, donde trabajaba en una clínica, colaborando con el doctor Dumont Dice. Y ahí se pudo notar el gran cambio que hizo el psicoanalista, porque antes no le gustaba como tratar con cualquier problema, con cualquier persona, y en ese momento sí, y no dejaba como el problema así en la nada, en el vacío, sino que se quedó a resolver cada problema hasta que terminó el problema de los pacientes. Y ahora era él quien tenía el mando del juego. Él se puso a hablar con Virgil y con Merlin, diciéndole que su hermano pueda que esté vivo, pueda que no, y de que puedan todos jugar al juego de seguir viviendo tranquilamente su camino cada quien, mientras que ellos le estuvieran pagando y asistieran a terapia con él. Y en el momento de que desaparecieran, iba a saber de que el señor R volvió y iba a seguir con su juego, el señor R. Y para rematar la amenaza, le envió a Virgil unos lirios blancos y se presentó en la casa de Merlin, conociendo a la esposa, llevándole una botella de vino. Y se presentó como el Dr. S. Y así termina este gran libro.